cambió nuestro lamento. Gozo, ¿verdad? Gloria al Señor. Ya saben que vamos a leer esta noche. Judá, gloria a Dios. Nos quedamos el jueves anterior en el verso 11. 11, sí. En el 11 nos quedamos. Donde veíamos el ejemplo que Judas pone de Balaán y de Coré. Hoy vamos a leer el versículo 12 y primeramente el Señor vamos a avanzar al 13. Vamos a leer los dos de un solo para ver si logramos, tenemos tiempo ahorita para lograr, hermanos, estudiar estos dos versículos que tienen bastante que mostrarnos el Señor ahí a través de estos dos versículos. Dice la palabra del Señor: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Vamos a orar. Amado Dios, le damos gracias en esta noche porque nos ha concedido el privilegio que teníamos en nuestro corazón de poder estar en este tiempo, en este lugar, alabándole y adorándole. Gracias, Señor, por cada hermano, por cada hermana que a través de su Espíritu Santo usted lo movió hasta aquí. Gracias por aquellos que se han quedado, Señor, pendientes de la transmisión y a través, Señor, de las redes se han gozado también con nosotros. Señor, bendiga sus vidas y permítanos hoy a través, Señor, de su palabra poder aprender. Que sea su Espíritu Santo, Señor, dándonos la luz, dándonos, Señor, el entendimiento y pudiendo así, Señor, nuestro corazón recibir esta semilla para la cual usted está enviándola a nuestra vida. Señor, desde ya reprenda por nosotros todo sueño, todo cansancio, toda fatiga, Señor, toda distracción. En el nombre de Jesús se lo rogamos y le damos gracias, amado Dios, y le damos una ofrenda de palmas al Rey de la Gloria esta noche. Gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana, esta noche. Una noche muy especial, donde a través de la palabra queremos notar algunos puntos de aquellos hombres de los que Judas nos ha venido hablando a lo largo de estos 13 versículos que ya hemos leído. Hoy, a través del verso número 12, dice que estos hombres que él los comparaba con los ejemplos de Caín, de Balaán y de Coré, que no creo que se le haya olvidado quiénes eran estas personas, pero dice que los falsos maestros, hermanos, estaban dentro de la iglesia y al estar dentro de la iglesia participaban de aquellos eventos, hermanos, que al principio la iglesia de Dios comenzó a desarrollar. Dice la palabra de Dios, y si usted quiere buscarlo allá en 1 Corintios capítulo 11, cuando el Señor nos está hablando acerca de lo que es la participación de la Santa Cena. Antes de esos versículos donde el Señor nos advierte que debemos de ser conscientes de lo que significa la Cena del Señor, el apóstol Pablo, hermanos, exhortaba a la iglesia y hablaba de hombres que estaban en medio de ella, y usted lo puede buscar en Corintios 11, 1 Corintios 11, del 17 en adelante, verso 17 en adelante. Dice que se reunían, hermanos, los creyentes, o sea, los hermanos como usted y yo, se reunían en el templo o en las casas para participar de los alimentos. Oiga, allá en el libro de los Hechos también dice que cuando la iglesia comenzó a surgir, se reunían en las casas para celebrar juntos el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es la cena del Señor? No. Cuando la palabra habla, hermanos, de
que estas personas se reunían para comer. ¿Me está escuchando aquí? Era literalmente eso, comer. No era, hermanos, lo que nosotros hoy hablamos de comer espiritualmente la palabra, sino que en aquella época la iglesia vio la necesidad que había en muchos miembros, hermanos, que no tenían el sustento. Entonces, acuérdense que al principio dice la palabra que todos los creyentes traían sus pertenencias y las tenían en común. Es decir, de que si había alguien que no tenía dónde vivir, automáticamente ya había encontrado un techo, porque algún hermanos, lo iba a hospedar en su casa, le iba a dar dónde vivir. Entonces, en ese sentido es que también la iglesia se reunía para comer. Se recuerda que cuando estudiamos, hermanos, Filemón, ¿quién era Filemón? ¿Alguien que me ayude? ¿Quién era Filemón? Era un esclavo. En esa época habían muchas personas que eran esclavos, y también había muchas personas que no eran tal vez esclavos, pero que eran personas de escasos recursos, es decir, personas, hermanos, que al altillo, ¿verdad?, iban pasando el diario vivir. Entonces, en vista de esa necesidad, la iglesia tuvo en el corazón de parte de Dios el poder reunirse para compartir el alimento, para que aquellos que no tenían que comer tuvieran donde saciar su vientre. Ahora, cuando Judas está hablando en el versículo número 12 y habla que estos falsos maestros estaban en medio de la iglesia, nos da, hermanos, a conocer que también en esas reuniones donde los hermanos se agrupaban para poder alimentarse, ellos participaban. Pero lo que me llama la atención, hermanos, son los puntos de vista que Judas hace de estas personas. Acuérdense que hemos venido dándonos cuenta de que los falsos maestros son personas, hermanos, sin corazón, son personas que no tienen piedad, que no tienen amor, que a ellos lo único que les importa es el bienestar propio. Es decir, que los falsos maestros únicamente piensan en estar bien ellos, y no le importa llevar, hermanos, al fracaso y al engaño, y por qué no decirlo, al infierno, a aquellos que les prestan atención. Entonces, hoy vemos aquí que estos falsos maestros también estaban en medio de lo que los hermanos compartían. Se sentaban a la mesa y ellos disfrutaban de aquellas comidas que se preparaban, no solamente para los necesitados, sino que era en general, porque había muchos hermanos que ellos de su bolsa, le voy a decir así en práctico, hermanos, aportaban. Es decir, que aquellos que podían aportar, hermanos, a lo mejor tenían la oportunidad de poder comer en sus casas o de buscar un lugar a donde comer, aunque yo creo que en aquella época no existían los restaurantes, pero pongámoslo de esta manera, ¿verdad?, que participaban todos, los que necesitaban y los que podían. Entonces, los falsos maestros, acuérdense que ellos trataban de ocultar lo que eran. Ellos, hermanos, no se iban a desenmascarar, sino que ellos siempre con sutileza estuvieron en medio de todos aquellos que de corazón buscaban al Señor. Y dice aquí Judas: estos son manchas en vuestros ágapes. Cuando la palabra de Dios nos habla de vuestros ágapes, se está refiriendo precisamente a esas reuniones. Esas reuniones se llamaban ágapes. ¿Qué quiere decir ágapes? Ágapes, hermanos, era una comunidad de amor, es decir, era una reunión fraternal. No sé si saben qué quiere decir fraternal. Fraternal es, hermano, de que entre nosotros hay una unidad de tal manera que usted está consciente de que el que tiene a la par es su hermano. ¿Sí o no? Quédese viendo, denle la mano, y si le puede dar un abrazo, déselo también y dígale: usted es mi hermano, porque usted es lavado con la misma sangre que a mí me lavaron. Entonces, hermanos,
a eso se está refiriendo Judas cuando dice en vuestros ágape, es decir, en las reuniones que ellos hacían para poder compartir, para poder comer. Cuando dice que estos son manchas, hermanos, Judas lo está diciendo en el sentido que son personas como tropiezos. ¿Se acuerda usted, hermano, que la palabra de Dios habla de que hay de aquellos por los cuales uno de los míos, dice, caiga en tropiezo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda de eso? ¿Qué es mejor? Que se ate una piedra en el buche, se lance al mar. Entonces, lo que le quiero decir, hermanos, es de que el Señor Jesús, desde antes de que la iglesia surgiera, Él ya había previsto que en el camino del Evangelio iban a haber personas que se llamaban piedra de tropiezo. Pero que aquí Judas no la está diciendo literalmente piedra de tropiezo, sino que los está presentando como los falsos maestros. Porque ellos trataban de enseñarle a la iglesia, ellos trataban de llevarlos por doctrinas que no eran la correcta. Y ya hemos tocado que lo que los falsos maestros pretendían era, hermanos, desviar de la fe a los creyentes. Entonces, quiero que usted aprenda de estos dos versículos qué es lo que significa cuando dice estos son manchas. Hay otra traducción de la palabra donde habla de que cuando dice Judas estos son manchas, no lo dice así, sino que en otra traducción dice estos son piedras. ¿Cuántos han visto la película del Titanic? Levante la mano. Ay, para ver tele son buenos, ¿verdad? No, levántele en confianza, hermano. Es para que no le dé sueño. ¿Se acuerda usted cuál fue la causa por la que el Titanic tuvo su fracaso? Por supuesto, que ya estaba en la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero ¿cuál fue? A los que han visto la película, cuéntenme, ¿cómo fue? ¿Les gustó la película? Hermano, vaya, se lo voy a decir yo, pues, para que no sea cierto usted, hermano, regañado porque vio la película. Si usted la vio ya hace años, estoy seguro que la vio ya hace años. Pero yo me acuerdo, oiga, me acuerdo, no que ayer la vi, me voy a aclarar. Entonces, yo me acuerdo que cuando iban en la travesía de ese viaje, vieron a muy poco tiempo ya, vieron, hermanos, un pico de hielo que era como una piedra. Entonces, esa piedra era un hielo, al que se le conoce en inglés como iceberg, ¿verdad? Algo así. Yo para el inglés, nada que ver, adelante hablo aquí, ¿cómo se llama? Iceberg. Entonces, el apóstol Judas, hermanos, pone en comparación a los falsos maestros como ese tipo de piedras, porque ese tipo de piedras, hermanos, muchas veces están en los océanos, y cuando van las naves o los barcos, tal vez solamente ven una piedrita sobre el agua, o sea, que sale del agua, tal vez ven, hermano, la punta o un pedacito de esa piedra, pero que debajo del nivel del mar, eso es enorme. Y cuando vienen estos barcos y no tienen tiempo, hermano, de esquivar o de apartarse esas piedras, lo que hacen es que chocan y las embarcaciones muchas veces se rompen. Por muy fuerte que sean los metales, usted vio la película, ¿verdad? Hoy ya me dijo que la vio, que cuando chocó con el iceberg, hermano, ¿qué pasó? Se partió, o sea, se rompió y empezó el agua a meterse. ¿Y qué provocó al final? Que ese barco naufragara, que se hundiera. De esa misma manera es como Judas está poniendo de ejemplo que son los falsos maestros. ¿Por qué? Porque como ellos son piedra de tropiezo, hermanos, lo que provocan es que muchas veces el creyente que está de todo corazón dentro de la congregación, hermano, tropiece, caiga en error. Y es ahí donde debemos de tener cuidado,
cuando nosotros escuchamos los consejos de las personas que muchas veces, hermanos, quieren orientar nuestra vida y a lo mejor lo hacen, hermanos, equivocadamente, porque lo hacen conforme a sus pensamientos, a sus ideas, y no lo hacen con la dirección que el Señor nos da a través de su palabra. Hay personas, hermanos, que inventan doctrinas de hombres, se llama, porque ellos le ponen patas y colas para que se vea muy bonito y la gente crea. Y a veces estas personas son, hermanos, buenos para convencer porque tienen labia y porque tienen manera de poderlo persuadir. Pero es ahí donde Judas dice: estos son piedras. Dice aquí, estos son manchas. Cuando dice manchas en la otra traducción dice piedras. O sea, son piedras en vuestros ágapes, o sea, en vuestras reuniones, donde ustedes se reúnen, son piedras, son estorbos. Entonces, dice que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan. Cuando dice comiendo impúdicamente, es decir, que descaradamente están en medio de los que de corazón están buscando al Señor. Voltea a ver al que tiene la par y dígale: ¿no serás tú? No lo diga. No, pero esto es, hermano, con la intención de que aprendamos, porque yo creo que cada uno de los que estamos aquí, si hay algo muy importante que debe de haber en nuestra vida, hermanos, es de que cuando leemos la palabra le podamos entender, y aquí tenemos el privilegio de irla, hermanos, como desglosando, para que ya, hermano, de aquí a un par de meses, a un par de años, usted solito cuando lea la Biblia ya le va a ser más fácil de poderla interpretar. Ese es el objetivo, hermano, los días jueves, de ir estudiando la palabra verso a verso para que usted se vaya habituando y de cómo poder ir interpretando la palabra de Dios. Si usted no comienza a estudiarla, nunca va a avanzar y nunca va a poder discernir, pero gracias a Dios que usted se dispone a venir los jueves y así vamos a ir aprendiendo de la palabra de Dios. Dice aquí, hermanos, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente, o sea, descaradamente, con vosotros se apacientan a sí mismos. Es decir, de que a ellos lo que les interesaba era saciarse. Miren, estas personas llegaban, y se lo dice allá Pablo en Corintio, llegaban a las reuniones, a las comelatas, le vamos a decir aquí. Ahora, hoy se conocen así, ¿verdad? Hoy en vez de ayunos, hoy son desayunos. ¿Ya han oído eso ustedes muchas iglesias? ¿Sí? No lo han oído. Bueno, pero son desayunos cristianos, con motivo de evangelizar. Pero el punto es que cuando estas personas, hermanos, iban a las reuniones que eran para comer, dice que ellos llegaban, hermanos, de una manera como queriendo acaparar, como queriendo escoger, es decir, que a lo mejor hasta eran los primeros que estaban en la cola, porque ellos querían comer lo mejor y pedían plato lleno, y ellos, hermanos, querían saciarse, ellos querían satisfacerse, es decir, hermanos, de que a ellos no les importaba si la reunión para comer era para los más necesitados, sino que ellos querían aprovechar, como muchos a veces decimos: hoy voy a aprovechar, voy a comer con todo, porque hay oportunidad. Pero en este caso, Pablo allá en Corintios amonestaba o regañaba a estas personas y les decía: ustedes cuando van a participar de la Santa Cena, no lo hagan apresuradamente, porque si tienen hambre, mejor coman en su casa. Entonces se los decía porque muchas veces había personas que, como estaban acostumbrados a que en la iglesia o donde se reunían se hacía comida, a la hora de la Santa Cena también todos querían comer arrebatadamente. Entonces, si usted lo lee en 1 Corintios capítulo 11, va a entender esto, de que se reunían exactamente para comer, pero que muchos lo que pretendían eran, hermanos, beneficiarse a sí mismos. Por eso dice aquí la palabra: se apacientan. Cuando dice se apacientan, amado hermano, hay otra versión que dice que se pastorean a sí mismos. Apacentar
viene de pastorear. ¿Se recuerda a usted cuando el Señor Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Sí se recuerdan de eso? ¿Qué le contestó el Señor? Pedro, perdón. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Se lo preguntó 3 veces. Después que le había preguntado las 3 veces esto a Pedro, ¿qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apacienta mis ovejas. O sea, le estaba diciendo: te estoy delegando el cargo como pastor. Cuando vemos en la Biblia, hermanos, el caso de David, lo vamos a mencionar, que dice que cuando fueron a la casa del padre de David con el propósito de ungir al que Dios iba a poner por rey, David no estaba en la casa, sino que, ¿qué andaba haciendo? Apacentando las ovejas, andaba pastoreando. O sea, es lo mismo apacentar que pastorear. Entonces, cuando usted lee aquí que dice que se apacientan a sí mismos, es decir, se estaban pastoreando ellos mismos. ¿Y qué quiere decir pastorear? Pastorear es dar de comer. Por eso es que hermano, cuando usted sea, yo tengo fe que todos aquí son pastores en el nombre de Jesús, yo lo veo pastores y pastora, pero cuando usted sea pastor o pastora, hermano, ¿sabe cuál es su responsabilidad? Dar de comer. Eso es lo que hace un pastor. Por eso es de que tiemblan las piernas al estar aquí predicando, porque hay que dar de comer una buena palabra que muchas veces da sueño, porque a veces la buena comida hasta da sueño. Yo hace un par de días me tomé un plato de sopa de res, hasta me fui a dormir después de la gran comida, la gran dormida. Yo por eso le entiendo que a veces usted se duerme en el culto. No es que yo sea aburrido, no, yo sé que andan cansados a veces, pero cuando la palabra dice que se apacientan a sí mismos, es decir, hermano, que ellos estaban sirviendo ellos solos, o sea, que llegaban arrebatados y no les importaba los demás. Lo que ellos querían era saciarse ellos, comer, quitarse el hambre. Eso es lo que está diciendo Judas aquí, cuando está hablando de que ellos se apacentaban, y de la misma manera en que lo hacían a la hora de comer, lo hacían, hermanos, a la hora de servir. Porque a la hora de servir o de ministrar, siempre ellos buscaban, hermanos, la manera de satisfacer su ego. Ya lo hemos dicho muchas veces, hay falsos maestros que están ejerciendo, hermanos, un ministerio simple y sencillamente porque hay algo en su corazón que los mueve, pero no es el amor a las almas, ni es gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en su vida, sino que es porque ellos quieren sacar a flote o que conozca el mundo quiénes son ellos como personas, sus habilidades, que ellos conozcan sus títulos, que ellos conozcan, hermano, sus talentos. Entonces, de esa misma manera hay muchos como falsos maestros, pero el Señor no quiere que nosotros seamos de los que Judas dice aquí, que nosotros nos vamos a servir de la iglesia, sino que nosotros hemos sido llamados para servir, no para ser servidos. No sé si alaba al Señor esta noche. Gloria a Dios. Me estoy acordando de algo cuando digo esta frase de que estamos aquí para servir, no para ser servidos. Se me vino así un chispazo de los matrimonios. Porque en los matrimonios, me voy a salir un poquito, voy a hacer un paréntesis. Porque en los matrimonios, muchas veces los que van a, hermanos, a casarse, lo que buscan es la felicidad. Y le voy a decir una verdad esta noche. El que se casa no es que se va a casar porque yo quiero ser feliz, sino porque usted tiene que hacer feliz a la otra parte. Me voy a salir del paréntesis. Aleluya. Pero esto pasa, lo dije porque mire, en la iglesia así pasa. Cuando uno es servidor, entiéndase que uno es sirviente, no es
servidor y que a usted lo van a atender y le van a poner la alfombra, como el domingo de Ramos. ¿Cuándo es que la hacen? Pero nosotros, hermanos, muchas veces malinterpretamos esto, y por eso Judas dijo que se apacientan a sí mismos. Es decir, que ellos quieren, hermanos, no servir, o servir pero para ser servidos. Y aquí, hermanos, nadie venimos para ser servidos, todos venimos pero para servirle al Señor. Se lo voy a decir, dárselo al Señor esta noche. Se lo voy a decir como me lo enseñaron a mí. Yo tuve, hermanos, por la misericordia del Señor, un guía espiritual, un maestro que me enseñó a trabajar cuando yo trabajé anteriormente, hace años, donde estuve sirviendo al Señor. Pero él me lo decía con estas palabras, y perdone que lo diga así, pero me decía él: mire, hermano, cuando a usted le estoy diciendo que usted es un servidor del Señor, me decía, lo que le estoy diciendo que usted es un cholero de los demás hermanos. Así me lo decía. Oiga, hermano, se oye fuerte, ¿verdad? Sí, pero hermano, es la verdad. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros aquí estamos sirviéndole al Señor, le estamos sirviendo a los que vienen a casa, y no lo hacemos lamentándonos, no lo hacemos con pesar, lo hacemos con mucho amor, porque sabemos que un vaso de agua puede ser que lo prestamos al prójimo, pero ese vaso se lo estamos dando a nuestro Señor. Así es que ya sabe lo que es ser un servidor, ¿verdad? Amén. Va, gloria a Dios. Estamos entendidos con eso. Así es que no se la pique. Aleluya. Bien, seguimos avanzando y dice aquí: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Cuando dice nubes sin aguas, aquí Judas quiere decir que son personas secas, que no tienen nada que ofrecer en beneficio espiritual a aquellos que los rodean. Fíjense que nosotros que vivimos a este lado, al norte de aquí, yo puedo decir, en Apopita vivimos. Entonces, es que así dice mi niña: vamos para Apopita, dice ella. Cuando vamos para la casa va feliz ella. Cuando nosotros vamos, hermanos, bajando aquí en lo que le llamamos la integración, uno puede divisar así, o puede ver allá al final que está el ingenio. Y por lo general, esto en el día, uno ve que está brotando una humazón, pero que alta esa gran nube, es una gran nube de humo. Entonces uno entiende, hermanos, que ese humo es de las chimeneas donde están procesando la caña para hacer, ¿qué hacen? Azúcar. Entonces, yo muchas veces he dicho, cuando veo esas nubes, yo digo: ¿y la nube del Señor cómo habrá sido allá en el desierto? Si dice que esa nube era, hermana, densa, o sea, era una nube suficiente, hermanos, nutrida como para proteger del sol al pueblo del Señor cuando iba caminando en el desierto. En la noche esa nube se convertía en columna de fuego. Entonces, hermano, yo ahora que estaba estudiando la palabra, y Judas dice que esas nubes, hermanos, son sin agua, yo me puse a pensar en esa humazón que es como que es una nube, porque sube el humo del ingenio y se hace una gran nube. Y yo digo, esa es una nube sin agua, porque es producto de algo que están quemando, pero que sube y no tiene ningún contenido, solamente es el desperdicio de una combustión, o sea, de algo que se está quemando. Entonces, de esa misma manera son los falsos maestros de los que Judas está hablando, porque muchas veces son personas que nosotros creemos que tienen algo, hermano, que darnos, algo con que nutrirnos. ¿Se ha dado cuenta usted que la palabra de Dios, hermanos, es el agua que nosotros necesitamos del cielo para quitarnos la sed? Sí, muchas veces lo hemos hasta cantado en las alabanzas que le damos al Señor. Hay un corito que aquí acostumbramos a cantar, que, ¿cómo dice? Dame del agua que fluye, del agua que le diste. Entonces hay hermanos
servidores que no tienen agua, son nubes secas, son personas que solo son pantalla, pero que cuando alguien necesita un buen consejo, lo que hacen es destruirlo, lo que hacen es, hermanos, debilitarle en la fe, porque no tienen ese fluir del cielo que necesita un ministro de Dios para poder satisfacer la sed de aquellos que están buscando de la fuente del Señor. En ese sentido es que Judas está hablando de los falsos maestros. Mire, todo esto son características de un falso maestro. Las estamos aprendiendo porque de repente usted va a conocer a un falso maestro. Y como usted ya estudió Judas, rápido va a identificar quién es verdaderamente un siervo del Señor y quién es un falso maestro. Así es que dice aquí que son llevados, hermanos, son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Es decir, que los mueve cualquier doctrina. Si en otra iglesia, en otra denominación les ofrecen algo mejor, ellos se salen de donde están y se van para otro lado y andan de iglesia. Dijo el pastor con el que nosotros estábamos, como que son cabritos, dijo, saltando de una congregación a otra. Esos son los falsos maestros, porque un día están aquí, aleluya, gloria a Dios, y cantando, y muchas veces predicando, y otros días están en otro lugar, y después usted lo ve que está en otro lugar, y así andan muchas personas. Así es que, ojo, tenga cuidado, no ande usted así. Dios es celoso. Si a Dios lo trajo para acá, ciérrele la puerta, amor, póngale llave. Vamos a hacer como aquel pastor, a 20 la salida. A 5 la voy a poner. A 5. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que no podemos andar errante, ¿verdad? Tenemos que tener un lugar donde saciarnos. Y ese lugar está aquí, hermano. Mire, el lugar ya está puesto por el Señor. Gloria a Dios. Ahí solamente es que usted abra la boca y venga el chorrito de agua que le va a quitar la sed. El problema es que a veces no se quita la sed porque usted no abre la boca. Si uno dice, hermano, cante, el Señor no canta. ¿Y cómo se va a llenar? ¿Y cómo, hermano, Dios va a fluir si usted se cierra? Si el vaso para que se llene de agua tiene que estar vacío y tiene que estar abierto para que caiga esa agua. Entonces voy terminando con este espacio donde dice que son nubes, y es de que el campesino, cuando ve una nube, hermano, él se alegra porque él dice, ay, ya va a llover, dice, y espera que esas nubes, hermanos, que están cuando el agricultor está debajo del sol sembrando, esas nubes dejen caer su agua para que germine la semilla. De esa misma manera debe de ser el que enseña, de esa misma manera debe de ser el que le sirve al Señor. Que cuando, hermano, el agua del cielo venga y fluya, la semillita germine, que dé resultados. De eso se trata este lugar, de que usted venga para que usted se vaya formando y el Señor lo prepare como Dios quiere tallarlo. Dice la palabra de Dios aquí, árboles otoñales sin fruto. Árboles otoñales, mire, el Señor Jesús dijo esto: por sus frutos serán conocidos. Vale. Pero aquí dice que son árboles otoñales sin fruto. ¿Y de quién está hablando Judas aquí? De los falsos. Y no tienen fruto, porque solo son bla, 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 bla. Y no hubo nada, no hubo frutos, solo hojas. Aquí cuando habla de árboles otoñales, se ha fijado usted en el otoño, ¿verdad? Que los árboles, hermanos, son hojas y hojas y hojas. Y yo tengo un palito de aguacate que esos aguacates me salen caros, porque tengo que estar comprar bolsas para todas las hojas que está botando. Pero cuando viene a dar fruto, sabroso, ¿verdad? Saborear esos aguacatitos. Entonces, pero estos falsos maestros no dan fruto, solo son hojas.
y en sus ojos los van a conocer. Aleluya. Entonces, se refiere, hermanos, que no dan fruto. Es decir, que son, le voy a volver a decir algo fuerte, pero es necesario, hermano. Son parásitos de la iglesia. ¿Sí? Perdón por la expresión. Gusano. ¿Sí? Son parásitos. ¿Qué hace un parásito? Solo. Y así dice Judas, que llegaban a comer dentro de la iglesia, solo a comer y no daban frutos. Entonces, hermanos, cuando dice aquí la palabra del Señor que estas personas solamente buscan hacer eso, también está hablando que ya están doblemente muertos. Dice aquí al final del verso 12, 2 veces muertos y desarraigados, 2 veces muertos. ¿Sabe por qué? Porque cuando el ser humano nace, está destinado a que tiene que morir. ¿Sí o no? Vale. Nacemos, ustedes saben lo que nos enseñaron en la escuela: nacemos, crecemos, nos multiplicamos y nos morimos. Entonces Judas dice que estos falsos maestros son 2 veces muertos. Que se va a morir, va a resucitar y va a volver a morir. No, son 2 veces muertos, porque así como tienen que morir naturalmente después de su vida, así están muertos en sus delitos y pecados. Y por estar muertos en delitos y en sus pecados, están condenados a la eternidad que tiene el infierno preparada para aquellos que no quieren nada serio con el Señor. El Señor nos ayude, ¿verdad? Porque usted y yo sí queremos ser serios con el Señor. No queremos ser como los ejemplos que está diciendo Judas, ¿sí o no? No me preocupen, hermano. Aleluya. Entonces, mire, por eso dice 2 veces muertos, porque están muertos, porque tienen que morirse naturalmente y muertos espiritualmente. Ahora, por ahí hubo un pastor muy reconocido, no de aquí, de muy lejos, que dijo que el hombre, hermanos, tiene que morir, pero está refiriéndose al creyente, que el hombre que nació 2 veces, oiga, el hombre que ha nacido 2 veces solamente tiene que morir una vez. Se lo voy a revertir. El hombre que solamente nació una vez tiene que morir 2 veces. ¿Cómo es esto? El que nació una vez porque nació de su mamá va a morir 2 veces. Uno, que es espiritual en sus delitos y pecados, y lo otro es el día que tenga que partir de la vida terrenal, ¿verdad? Pero el hombre que nació 2 veces solamente va a morir una vez. ¿Por qué? Nació la primera vez cuando fuimos concebidos, que dio a luz nuestra madre, y volvimos a nacer, como el Señor le dijo a Nicodemo: si nacieses de nuevo del agua y del Espíritu, ¿qué le dijo? Ya no vas a morir, sino que dice el Señor que de muerte pasó a vida. Es decir, que solo nos vamos a morir una vez. Entonces quiere decir, hermanos, de que muchas personas van a tener que morir 2 veces cuando rechazan al Señor. Pero en el caso nuestro, solo vamos a morir físicamente, pero espiritualmente vamos a ser eternos en la gloria de Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque esta es una promesa de parte de Dios para todos sus creyentes. Fieras ondas del mar, dice el verso 13.